Voy a subir mi presentación para que iniciemos nuestra actividad de hoy. Espero han pasado pues un buen fin de semana. La vez pasada habíamos terminado iniciando con la descripción de los principios éticos fundamentales y hablamos del primer principio, que era el principio de respeto por la autonomía. Voy a volverme un tricito solamente para mostrarle algunas cositas, recordar algunas cositas. Uno, el concepto de autonomía como capacidad y como derecho. ¿De qué? De analizar la situación de la propia vida, tomar las mejores las decisiones que se consideren más adecuadas, de acuerdo a unos principios y unos valores. Hablábamos de que hay dos elementos fundamentales en la autonomía. Uno es la racionalidad, que nos permite pues comprender qué estamos haciendo, evaluar situaciones, etcétera, y la libertad, o sea, el no ser presionados, coaccionados para tomar una decisión. Hablamos un poco de una tendencia que planteaba que este principio podría también llamarse el principio de permiso, porque finalmente eh, solo deberíamos actuar involucrando a terceros, a otras personas, cuando les hayamos pedido permiso y ellos nos hayan dado su permiso. A ver, ¿qué quiere que no me quiere pasar? Un segundito. Y terminamos planteando que el principio de respeto por la autonomía implicaba dos cosas. Tratar a todos como autónomos. Es decir, en principio todos los seres humanos somos autónomos. Pero como la autonomía es algo que se gana en el discurrir de la vida, hay unos seres, por eso pusimos la foto de los niños, que no son autónomos, porque no han alcanzado esa capacidad de racionalidad para analizar las situaciones, confrontarla con sus valores y principios y tomar buenas decisiones. Y otras personas que con el tiempo, el pasar del tiempo o unas patologías, especialmente de tipo psiquiátrico, pierden parcial o totalmente, temporal o definitivamente su autonomía. Entonces decíamos que tratar a todos como autónomos, pero proteger a aquellos cuya autonomía está comprometida, que no pueden ejercer su autonomía, para designar a quién toma las decisiones autónomas por ellos. Y entonces vamos a terminar con dos cositas. Una, este principio de respeto por la autonomía es muy importante en la ética contemporánea, o sea, en la bioética. Porque la autonomía es como una conquista en alguna forma de nuestra especie humana. La autonomía, el reconocimiento de esa autonomía. Y por eso reiteramos que solo cuando el otro ser humano, otro de nuestra especie, nos da un permiso con información, basada en información que le hemos dado o que él tiene, va a legitimar una acción que le involucre. Y hay un respeto a la autonomía cuando yo le pido al otro la autorización para hacer algo que lo compromete en alguna forma. Ahora, decíamos también cuando hablamos de que la autonomía no era algo absoluto, en el sentido de que eh, era una gran libertad para tomar decisiones informadas, pero que tenía una restricción fundamental: no hacer daño a terceros. Por eso aquí planteamos que si bien la sociedad debe respetar la autonomía de los individuos, debe permitir que las personas tomen decisiones para su propia vida, también los individuos tenemos que respetar el bien común.
y a veces posponer intereses personales a los de la comunidad. Una importante discusión se dio en la pandemia del COVID, cuando se hablaba de si la vacunación debería ser voluntaria u obligatoria. Eh, Desde la bioética, pues muchos defendimos que la vacuna debería ser obligatoria, pues con algunas excepciones, por ejemplo, una persona con una alergia severa a las vacunas, algunas, pues hechos ya muy particulares, pero que en principio, como la vacunación está fundada en algo que se llama la inmunidad de rebaño, es decir, que muchas personas de una comunidad tengan defensas, inmunidad contra un determinado germen, virus, bacteria, etcétera, los seres humanos, en caso de, como el que estábamos viendo, una pandemia, deberíamos posponer el interés personal de decir, yo no quiero vacunarme, no me gustan las vacunas, no tengo con las vacunas, al interés colectivo de que aumentáramos lo más rápidamente posible el número de personas inmunizadas para poder lograr empezar a controlar la pandemia. Por eso me imagino que en sus países, El Salvador, Guatemala, etcétera, es obligatorio, por ejemplo, la vacunación de los niños y cuando van a ir a la escuela o al jardín o a la primaria, les piden el carnet de vacunación. Ahí no están violando la autonomía. ¿Por qué? Porque esos niños van a estar en contacto con otros niños y entonces, en la medida en que la totalidad, no ideal, pues, pero o por lo menos un alto porcentaje de esos niños estén vacunados, pues esas enfermedades prevenibles con vacuna, pues no aparecerán en esa escuela y no serán llevadas, pues, a los hogares. Recuerdo un poquito esto que ya lo hemos dicho, es que no todo ser humano, o sea, en principio, todo ser humano puede tomar decisiones autónomas, pero no todos los seres humanos logramos llegar a esa capacidad de autodeterminación, a esa madurez que nos permite comprender información, analizarla, contrastarla con esos valores y tomar buenas decisiones. Y por eso decía que esa capacidad madura durante la vida, pero que también se puede perder. Hay personas, por ejemplo, que tienen una enfermedad psiquiátrica y mientras están en fase aguda pierden la autonomía, no son capaces, no son capaces de tomar una buena decisión porque no son capaces de analizar racionalmente la información. Pero puede que cuando la enfermedad se controle, vuelvan a recuperar su autonomía. Entonces, en la enfermedad mental, en términos generales, hay enfermedades mentales muy severas que destruyen la capacidad de tomar decisiones autónomas. Una esquizofrenia, por ejemplo. Pero hay otras, hay estados, por ejemplo, que cuando se empiezan a controlar, la persona va recuperando su capacidad. Y ese respeto por el inmaduro, el niño, llamémoslo así, por el incapacitado, debe implicar que lo vamos a proteger y que esa protección incluye que no los sometamos a actividades que les puedan hacer daño, en la medida en que tengamos la capacidad de hacer esa protección. Con esto terminamos el primer principio y vamos a pasar al segundo principio, que es la base de la bioética. El anterior era un principio muy importante, fundamental en la bioética contemporánea y en el desarrollo de finales del siglo XX y ahora. Pero el principio más básico de la bioética, esbozado en una frase latina, primum non nocere, por lo menos no hacer daño. O sea, es el principio de que en la vida en común, lo mínimo que nos pide la ética es no le hagamos daño a nosotros. Y que en los momentos en que incluso no les podemos hacer bien, que vamos a ver que es un principio de una categoría siguiente, por lo menos no les debemos hacer mal. El
el principio, y aquí es de no hacer daño intencionalmente, hoy ha ido desarrollándose, digo hoy, pues, desde las últimas décadas del siglo pasado y para incluir algo que es muy importante: el preguntarse por las consecuencias de las decisiones. Entonces, el principio tiene dos elementos. Primer elemento, no hagamos daño intencionalmente. Pero segundo, cuando vamos a tomar decisiones, estemos seguros que esas decisiones no le hacen daño a los demás, aunque no tengamos intencionalidad de hacer daño. Ese es el principio básico, fundamental de la bioética, y no hacer daño. Pongo un ejemplo de mi práctica, donde pues ese principio hubo que ponerlo en práctica, digamos así. En una institución donde yo trabajaba en su momento, un día me dice la jefe de gestión humana, me dice, eh, doctor, pues, como le dicen a un jefe o algo así, ¿por qué no conseguimos un asesor que nos haga un estudio en la institución para ver si es más, qué es más conveniente para la institución? El tener contratado el personal de oficios generales directamente o el contratarlo con un outsourcing. Oficios generales es aseo, lavandería, cocina, portería, cortar césped, o sea, ese tipo de actividades se llaman oficios generales en una institución. Entonces, lo que ella decía era que no se estudiaran porque han salido muchas teorías en administración y esas recomendando, por ejemplo, que hay lo que no sea misional, o sea, que no sea como el corazón del quehacer institucional, pues que puede ser mejor entregarlo a un tercero. Es una empresa que viene y presta sus servicios. Pero esas personas de esa empresa no son empleados de la institución, sino de esa empresa. Bueno, me pareció una solicitud razonable y le autoricé que contratáramos a un asesor para que hiciera el estudio. El asesor hizo el estudio y finalmente nos dijo, le conviene a la institución, los costos no se les... Los costos, gracias. Los costos no se le suben mucho a la institución, en un hospital, no se le suben mucho y le da mucha libertad a la institución para cambiar personal, pues para pedir que se lo cambien, para exigir cada vez más un rendimiento, etc. Entonces, nos reunimos en lo que se llamaba un comité de dirección con el staff de la institución, analizar si tomábamos esa decisión. En la institución había 64 personas que hacían esos oficios, más mujeres que hombres, porque estaban pues toda lavandería, cocina, etcétera, aseo, que eran más de personal femenino, y bueno, vigilancia, jardinería, etcétera, más de hombres. Y cuando estábamos reunidos y nos pasaron el listado, se me ocurrió hacer una pregunta. Dígame cómo está la evaluación de estas 64 personas. En la institución, cada año, en el mes de diciembre, había un proceso de evaluación que tenía tres componentes. Primero, una autoevaluación. Las personas nos evaluábamos cada uno con un instrumento que nos entregaban y uno pues hacía, digamos, la autocrítica de su desempeño en todo sentido. Segundo, venía la heteroevaluación, esa es la autoevaluación. La heteroevaluación era el jefe inmediato, evaluaba el empleado. Y tercero, venían las metas de mejoramiento. A partir de la autoevaluación y de la heteroevaluación, pues tomaban decisiones que podían ser desde vamos a capacitarte en este tema, etcétera, como puede ser te vas a comprometer a llegar oportunamente al trabajo porque
estás llegando más tarde o tienes que mejorar la calidad del trabajo en esto, en lo otro, etc. Entonces, gestión humana busca la información y finalmente nos dice, de las 64 personas, 28 tienen una evaluación excelente. Y no en el último año solamente, sino en los años. Había gente hasta de 15 años de permanencia en la institución y había pues de 10, de 7, etcétera. La que menos tenía, o el que menos tenía, tenía 5 años de vinculación. Entonces, esas 28, me dicen, tienen su evaluación excelente. O sea, se han autoevaluado bien, pero pues la mirada de quien era el jefe de ellos las había evaluado muy bien. Y siempre los comentarios eran excelentes. Y las oportunidades de mejoramiento o plan de mejoramiento casi siempre era pues darles capacitación, etcétera, para que tuvieran más herramientas para cumplir en su trabajo. Entonces vino la pregunta que se me ocurrió. Cuando nosotros, si nosotros tomamos la decisión de que todos pasen al outsourcing, no, pasen al outsourcing, no, de que todos esos puestos de trabajo, no las personas, pasen al outsourcing, tendríamos que liquidar estas personas, saldrían del hospital. Entonces la pregunta ¿es justo que una persona que ha cumplido a cabalidad sus responsabilidades con la institución, nosotros ahora le digamos, bueno, es que a la institución le conviene mejor que este trabajo lo haga un outsourcing y la dejemos sin trabajo? Esa decisión que estamos tomando no puede no estar haciendo, no podrá hacer daño a estos seres humanos que han cumplido las condiciones para que se les respete su estabilidad. Porque cuando entraron a la institución, en el fondo fue un acuerdo mutuo. Ellas presentaron su hoja de vida y se comprometieron a hacer muy bien su trabajo. Hicieron su inducción, sus reinducciones y buscaron rendir bien. A cambio de eso, la institución les prometió darles un salario razonablemente eh, del mercado, digamos así, o sea, razonablemente similar al de otras instituciones, y darles estabilidad, que es un valor muy importante. Y hoy nosotros entonces les vamos a decir, sí, ustedes fueron muy bien evaluadas, lucharon mucho, hicieron muy bien su trabajo, pero como le conviene a la institución, más bien que ese trabajo lo haga un outsourcing, les vamos a terminar su contrato. Hicimos la reflexión, finalmente no. Esas 28 personas legítimamente están en la institución, se han mantenido gracias a ese acuerdo de entregar sus mejores capacidades, etcétera, en beneficio de la institución. No les podemos hacer daño. Ya se había regado en la institución, pues, porque esas, lo que llaman la ley del rumor, o sea, por medio de rumores se había regado en la institución, pues eso, que van a salir gente, que van a sacar gente, etcétera, que eso genera un clima organizacional terrible. Entonces decidimos citar a esas 28 personas, como al auditorio, a un lugar de reunión, y les dijimos, miren, ustedes han hecho muy bien su trabajo. Ustedes se han desempeñado muy bien durante 15, 10, 8, 7, 5 años. Han puesto sus mejores energías y la institución quiere hoy decirles que valora su trabajo y que ustedes estarán seguras en la institución. No se irán de esta institución, sino porque quieren irse por voluntad propia, porque se jubilan, porque de resto la institución las mantendrá como el activo más importante que es su gente. Ustedes no saben la alegría de todas esas personas, algunas madres cabezas de familia que ya estaban pensando y salir
¿Y cómo va a conseguir trabajo? Está difícil conseguir trabajo. Entonces, por eso, si alguien me hubiera preguntado, ¿ustedes quieren hacerle daño a esas personas? Pues era fácil decir, no, nosotros no queremos. Pero al preguntarnos por la consecuencia de la decisión, nos dimos cuenta que hacíamos daño. Y hacíamos daño a personas que habían cumplido todas las condiciones y elementos para que prestaran un buen servicio. Por eso insisto en este principio, porque uno a veces no se da cuenta del daño que hace con algunas decisiones. No tiene intención de hacer daño, pero hace daño. Una vez en una conferencia de estas me dice una señora, yo le quiero preguntar por el caso, un caso que ya usted me pone a pensar aquí. Y bueno, señora, yo puedo, y cuente. Me dijo pues que ella estaba casada, tenía 2 niños, que hacía un buen tiempo tenían una señora que les ayudaba a cuidar a los niños y hacía pues como la actividad de la cocina y de la casa. Un día esta muchacha que les ayudaba a esta señora le dijo a la patrona, estoy en embarazo. Entonces, que ella, cuando le dijo la señora que estaba en embarazo, pues se preocupó. En principio no estaba casada la señora, era pues con un compañero o algo que tenía. Y entonces que por la noche le contó al esposo, mira, esta fulanita está en embarazo, eso no me gusta, va a ser más complicado el trabajo. Y que se conversaron y dijeron, deberíamos sacarla de la casa. Y como entonces, bueno, al día siguiente averiguaron un poco y les dijeron, si ustedes la van a sacar, tienen que darle por lo menos un dinero que se llama indemnización, porque terminó sin causa justa el trabajo. El estar embarazada no es una causa justa, al contrario, es una motivación que la ley da de protección de la estabilidad en el trabajo. Entonces ellos, incluso por ganarse esa indemnización, le dijeron a la señora, mire, estamos mal económicamente, no nos está alcanzando el dinero para pagarle, entonces va a ser mejor que usted busque otro trabajo porque va a llegar el momento en que no la vamos a poder trabajar. Y la señora se retiró. Entonces, pues aceptó, porque sus patrones no tenían con qué pagarle, pues no era verdad, sino que era la forma de salirse incluso del contrato sin siquiera darle indemnización. Entonces, cuando analizamos ¿qué pensaba yo de eso? Yo le dije, yo no creo que ustedes quisieran hacerle daño, pues no, asumo que ustedes, su esposo, son gente buena y no quieren hacer daño. Pero ustedes no se preguntaron, esta mujer embarazada podrá conseguir trabajo estando embarazada. Es difícil en muchos lugares, pues no aceptan, no les gusta. Mujeres en embarazo vigente, digamos, pues por las dificultades, por los permisos, por las incapacidades. Segundo, ustedes pensaron, entonces si esta señora no consigue trabajo, se va a alimentar mal, no va a ir a controles prenatales y probablemente va a tener un desnutrido intrauterino, o sea, un hijo que se está formando en su vientre no tendrá buena nutrición porque su madre no la tiene y terminará siendo un desnutrido, lo cual va a limitar el desarrollo de sus órganos y en especial de su cerebro. Y entonces después podrá ser un niño que tiene trastornos para el rendimiento escolar, etc. Ah, no, no nos preguntamos eso. Entonces ahí llegamos a la misma conclusión. Mire, ustedes no querían hacer daño, pero como no analizaron todas las condiciones de su decisión, terminaron haciendo un daño, terminaron haciendo un daño. Y el principio lo que dice es, no haga daño intencionalmente, pero pregúntese por las consecuencias de sus decisiones para no hacer daño a los demás con las mismas. Entonces, segundo principio, no hacer daño, pero con esas dos connotaciones. La
de no hacerlo intencionalmente y la de preguntarse por las consecuencias. Y nos vamos para el tercer principio, principio de beneficencia. Pudiera uno, si bien no estrictamente hablando, es la forma como se enuncia el principio, es una forma de explicitar el principio que me parece bastante buena. Trata a los demás como quisieras que te trataran. Entonces, el principio de beneficencia finalmente apunta a un buen trato a los demás, a un respeto por los demás. Y entonces uno diría, bueno, y cuando decimos, lo reducimos a esta expresión, trata a los demás como quisieras que se tratara, porque es igual. Porque generalmente los seres humanos queremos que nos traten bien, queremos que nos respeten. Si yo le preguntara a ustedes si alguno de ustedes le gusta que lo traten mal, que lo maltraten, etcétera, y me dijera, alguien me levantara la mano, yo diría, te recomiendo ir donde el psiquiatra, algo te está pasando, porque todos los seres humanos en principio queremos ser bien tratados. Entonces, esa es la regla de oro. Ahora, eso implica, ese principio de beneficencia, implica no solo respetar entonces lo mismo que el principio de autonomía, las decisiones de los demás, sino no hacerles daño y avanzar hasta procurarles bienestar. O sea, es un avance en una escala de principios. No hacer daño como lo más básico, respeto como la autonomía, como un principio muy importante, y avanzar hacia el bienestar de los otros. Bechan y Childen, que se los mencioné, que eran dos humanistas, que fueron los primeros que ya lanzaron oficialmente como los principios bioéticos, decían que la beneficencia es la obligación positiva que tenemos todos los seres humanos de obrar en bien de los demás. Y por eso ese principio nos lleva a preguntarnos cómo quiero ser tratado. Siempre. Y cuando estamos en un lado de algo, en una orilla de algo, pensar si yo estuviera en la otra orilla. En salud es muy importante este principio. Cuando uno está como médico, enfermero, cuidador, eh, tanatólogo, etcétera, etcétera, siempre se tiene que preguntar, ¿cómo me gustaría que me trataran si yo estuviera en la otra condición? En el paciente que va muriendo, en el paciente que tiene una enfermedad terminal, en el paciente que está sufriendo. Porque a veces no consideramos eso de tratar a ese otro como yo quisiera que me trataran cuando estuviera en esas condiciones. Y eso no lo podemos olvidar. Igual pasa si yo soy el jefe de la institución, por decir algo, o el jefe de algún servicio, etcétera, cuando yo trato a las personas que dependen por mí. Trato desde el saludo, desde la pregunta por lo que hacen, desde las obligaciones que les ponemos. Pienso, si yo fuera ese empleado, si yo fuera esa persona que dependo de este jefe, ¿cómo me gustaría que me comunicaran las decisiones, que me comunicaran eh, aquellas falencias que están viendo en mi desempeño, etcétera, etcétera? Como ven ustedes, no hacer daño es la base y beneficencia es el siguiente piso. Si uno se quedara en el primer piso, llamemos así, de esa pirámide de los principios, y dijera, bueno, no, yo simplemente no le voy a hacer daño a nadie, con las dos connotaciones, pero no más. Yo no tengo por qué hacerles bien, yo no tengo por qué respetar la autonomía, etcétera. Uno se quedaría en una sociedad muy pobre, o sea, muy pobre en sus relaciones entre los seres humanos.
Las sociedades tenemos que irnos cualificando, los grupos humanos, la vida en familia, la vida en el ámbito laboral, tiene que ser cada vez más de una calidad de relación entre los que estamos allí. Y eso implica, entonces, pasar de no solo no hacer daño. Uno oye con frecuencia en las unidades residenciales a veces personas que no hablan con nadie. Entonces, cuando alguien le pregunta, bueno, pero ¿usted por qué no colabora en las causas comunes, en las cosas que hacemos en beneficio de todos? Y a veces las personas dicen, yo no le hago daño a nadie, nadie tiene nada que sentir de mí, pero no me gusta que me involucren con los demás. Y se quedó en la primera base, muy importante. ¿Qué tal que diga, también me gusta hacer daño, o quiero, o hago daño, etcétera? No, pues sería terrible, pero si uno se queda solo en la base, no avanza ese siguiente principio. Y como vamos a mencionar más adelante, todo en la vida actúa como un boomerang. Boomerang es que uno tira, el boomerang, uno tira digamos, el instrumento del juego, él se va y se devuelve. Todo en la vida actúa como un boomerang. Todo nos regresa, tarde que temprano. Vamos a mencionar un crítico más adelante. Cuarto principio, principio de justicia. El planteamiento es que los seres humanos, por una característica que llaman la dignidad humana, tenemos derecho inalienable, o sea, que no nos deberían quitar, de alcanzar por lo menos lo que se llama el mínimo vital, o sea, la base para tener una vida que podamos llamar humana. Entonces, eso no depende de la raza, no depende del sexo, no depende del nivel social, no. Eso es de todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos derecho a por lo menos que en la sociedad donde vivimos nosotros tengamos acceso a ese mínimo vital. Es una educación básica, es el derecho a la salud básica, es el derecho a una vivienda digna, a un trabajo también digno, etc. Y entonces el principio de justicia se parte de que los seres humanos somos iguales en dignidad. Es una característica indeleble de todos los seres humanos, la dignidad. Ahora, donde más se materializa ese principio de justicia es en lo que se llama la justicia distributiva. La justicia distributiva es aquella que tiene que ver con la distribución en una sociedad de los beneficios de lo que la sociedad nos da, pero también de las responsabilidades que nos ponen, lo que llamamos las cargas. Entonces, siempre tenemos que mirar el no negar un beneficio que pertenece al mínimo vital, pero también no imponer una carga que no es posible de llevar por el ciudadano, por el ser humano. Aquí hemos discutido mucho en Colombia y mucho en el sentido de que con frecuencia pues lo discutimos con los estudiantes en eventos, etcétera, que hay unos impuestos que atentan contra la justicia distributiva. Uno de ellos, por ejemplo, es cuando se graban los alimentos de la canasta familiar con algo que llamamos el IVA, el impuesto al valor agregado. ¿Por qué se cuestiona desde la justicia, del principio de justicia a la bioética, el IVA de la canasta familiar? Porque la canasta familiar son los alimentos básicos, los que necesitamos para tener una dieta razonablemente buena que nos permita pues crecer, desarrollarnos, estar sanos. Pero como ese impuesto es igual para todo el mundo, no discrimina positivamente a nadie. O sea, no es que, por ejemplo, yo voy a comprar el café y el impuesto del IVA me lo cobran de acuerdo a mi nivel social. No. En Colombia, por ejemplo, el IVA, el impuesto al valor agregado, es del 19%.
Entonces, por ejemplo, si el café vale 10.000 pesos colombianos, por ejemplo, pongámosle $10 para una moneda así, entonces está pagando $2 más, pues 1,90 por IVA. Ese IVA para una persona de estrato, en Colombia estratificamos del 1 al 6, 1 las personas más pobres, 6 los de mejores ingresos. Una persona de estrato 4, 5, 6, no tiene problema con pagar ese IVA. Pero a veces el de 1, 2, en ocasiones del 3, no le alcanza. Entonces, eso le limita el acceso, digamos, el café, que para nosotros es una bebida, digamos, parte de la canasta familiar, pero igualmente puede ser para la carne, para los huevos, para la harina, para el azúcar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque aún para unos seres humanos, como es el impuesto es igual para todos, para unos es gravoso, o sea, le da dificultad de pagarlo, para otros no. Por eso cuando hubo la discusión del sistema de salud colombiano, afortunadamente, pues no se debía a mí porque participó mucha gente, se habló de que iba a haber un copago, o sea, que cuando uno recibiera un servicio del sistema, o hace una consulta, iban a ponerle como un IVA, iban a poner algo que uno tenía que pagar. Cada que hiciera una consulta, o cada que fuera una urgencia, o cada que le hicieran una cirugía, etc. En ese se logró que ese copago fuera diferencial, actuando desde la perspectiva del principio de justicia. Entonces, para poner pues, un ejemplo hipotético, si una consulta la hubieran puesto igual, $10 de copago, pues puesto en moneda de cada país, para algunos sería muy duro y a veces dirían no puedo ir a consulta porque no tengo los $10. Para otros sería algo ni siquiera intrascendental. En cambio, como se logró, digamos, impulsar, digamos, desde esta perspectiva, que no. Entonces, el del estrato 6 paga 10, 5 y 6 paga 10, el del estrato 4 paga 6, el del estrato 2 paga 2 y el del estrato 1 no paga. Así quedó esbozado. Entonces, allí se está aplicando la justicia. Se está permitiendo el acceso a un bien y servicio básico, que es un derecho que tiene como ser humano por su dignidad, pero cuando se le va a imponer una carga para financiar los servicios, etcétera, se tiene en cuenta la capacidad que el individuo tiene. En eso queda. Entonces, eh, digamos, hay un trato equitativo para los ciudadanos, pero en el otro del IVA, ¿no? Entonces, eh, es bastante complejo no violar el principio de justicia cuando se ponen cargas iguales, simplemente porque es que usted es un ciudadano, usted también, entonces paga lo mismo, pero ¿en qué condiciones está el ciudadano A o el ciudadano B? Enseguida vamos a mostrarles un grafiquito que es muy disidente. Entonces, el principio de justicia hace relación a la distribución equitativa de los derechos y beneficios en una sociedad, pero también de las responsabilidades o las cargas en la sociedad. Una sociedad sería entonces injusta, o un grupo social, o una comunidad, cuando esas estructuras no permiten el acceso a todos los ciudadanos de sus necesidades vitales, porque eso está impidiendo su desarrollo como persona. Y cuando las cargas que la sociedad les pone son superiores a sus capacidades. Y yo quería llegar a este cuadrito. Es un dibujito muy bonito porque fácilmente ejemplifica lo que es un trato igualitario de lo que es un trato equitativo. Y la bioética plantea que los ciudadanos se deben tratar de manera equitativa, en especial en aquellas sociedades donde hay grandes desigualdades. Entonces, mire el dibujito. En el trato igualitario
a todos los ciudadanos le dan lo mismo. Vamos a asumir que estos ciudadanos, los tres del dibujito, camisa azul, camisa roja y camisa morada, van a disfrutar de un deporte. Yo asumo que ese dibujito es como de un campo de juego. Y bueno, y asumimos que la recreación es parte pues, de esos bienes y servicios básicos. Entonces la sociedad dice, a todos les voy a dar un banquito para que puedan ver, disfrutar, digamos, de su partido como parte de la recreación. ¿Qué pasa? Que el señor de la camisa azul no necesita el banquito, queda sobredimensionado. El segundo, con el banquito queda muy bien. Pero el tercero, ni con el banquito alcanza a ver el partido. O sea, satisfacer la necesidad básica, llamémoslo así, asumiendo que esa es una necesidad básica, termina siendo imposible, aún con el apoyo que esa sociedad le da igual a todos los ciudadanos. Usted es un ciudadano, usted es otro, igual. En cambio, cuando planteamos la equidad, mire lo que pasa. Al señor primero no le damos banquito, es que no lo necesita. Al segundo le damos un banquito porque, mire, con ese satisface su necesidad. Pero al tercero le tenemos que dar los banquitos. Les voy a poner un ejemplo de una discusión que tuvimos el año anterior aquí en la ciudad de Medellín, que me tocó participar en una discusión. La alcaldía municipal planteó que iba, Solo esto vamos a poner. por favor, el micrófono. Apagamos el micrófono, por favor. Galaxy. Eso, muchas gracias. Entonces la alcaldía dijo, para el año entrante, o sea, para este año, vamos a implementar un programa que se llama Cero Matrículas. Quiere decir que en los colegios públicos, eso pues no puede haber partido, se podrá estudiar primaria, bachillerato y en las universidades públicas, universidad, sin costo de matrícula, para todos los ciudadanos de Medellín. Pero todos los ciudadanos que necesitan estudiar, que están en esa edad, etcétera, para todos no hay suficientes cupos. Entonces vamos a hacer unos concursos. La gente presenta el concurso y el que gana X número, si hay, pues ya es hipotético, si hay 100 cupos, los 100 primeros del concurso pues acceden a esos, a la primaria, al bachillerato, etcétera. Cuestionamos y de una manera pues respetuosa pero benéfica que ese tratamiento igualitario iba a hacer más daño que bien a la ciudad. ¿Por qué? Porque entonces algunos ciudadanos de camisa azul, para que me identifiquen el dibujito, tendrían una beca, no pagarían nada, ni en la universidad, ni en el colegio, ni en la escuela, pues en niveles educativos, cuando tienen con qué pagarlo. Bueno, los que están en el segundo, pues les serviría. Y habría los de los estratos más bajos, 1, 2 y 3. Muchos de ellos no alcanzarían a la beca primero, porque es una competencia por un número reducido de cupos de una necesidad mucho más grande. Pero segundo, aunque les dieran la beca, matrícula cero, esos niñitos de la camisa morada no les serviría. Desertarían generalmente rápidamente, porque ellos no necesitan solo la cero matrícula, el no cobro de matrícula, sino que necesitan tener recursos para pagar los pasajes para ir a la escuela, al colegio, a la universidad y para alimentarse mientras están en esas instituciones. Entonces, el planteamiento que hicimos es,
a los estratos 4, 5 y 6. No, no les ofrezca. Son ciudadanos, claro, pero tienen la capacidad de satisfacer esa necesidad básica educativa en toda la oferta privada que hay en la ciudad. A los de estrato, perdón, los de estrato 5, 5 y 6, perdón, a los de estrato 4 y 3 superior, bueno, está bien que participen y les da su beca de matrícula cero y con eso es suficiente. Las familias hacen un esfuerzo y pagan los útiles, las fotocopias, el pasaje, etc. Pero a los estratos populares, 1, 2 y alguna parte de los 3, hay que darles completo el apoyo. La matrícula cero, una tarjeta del metro para que puedan moverse en el metro e ir a estudiar y una tarjeta para ir al restaurante del colegio, la universidad, etcétera, a tomar un almuerzo, por ejemplo, porque las jornadas a veces son de 6, 7 de la mañana, 2, 3 y a veces hasta las 4 de la tarde. Eso generó mucha discusión, porque algunos planteaban, no, es que a todos los ciudadanos tenemos que considerar iguales. Sí, son iguales en dignidad. Y al ser iguales en dignidad, deberían tener igualdad de acceso a los bienes y servicios básicos. Pero cuando vamos a repartir algunas ayudas de la sociedad en su conjunto, o sea, con los impuestos, con las cosas, no podemos darle a todos lo mismo, tenga la cuota cada uno, porque unos no las necesitarán, serán superfluas para ellos, pero otros no será, la ayuda no será suficiente para lograr ese. Eh, Eso en la administración anterior, que terminó administración en el mes de diciembre, no se logró cambiar. Incluso tuvimos que plantear, por ejemplo, cosas como esta. Los de estrato 1 y 2 generalmente van a colegios, por ejemplo, en el caso del bachillerato o de la primaria, a escuelas o colegios que generalmente son de menor nivel educativo, por muchas razones, por infraestructura, por disponibilidad de tecnología, etc. Entonces, cuando ellos salen a competir por esa beca de cero matrícula, tienen hasta menor probabilidad de acceder a ellas que el hijo del señor de estrato 5 y 6, formado en un colegio con buena tecnología, docentes bien pagados, etcétera, que está mejor capacitado y en un concurso supera rápidamente a los otros. Insisto en esto porque, verdad, a veces en las sociedades de muy buena fe se toman decisiones basadas en la igualdad, pero se olvidan de la equidad, se olvidan de la equidad. Distinto, pues veo que este planteamiento es más aplicable a nuestros países de desarrollo medio o subdesarrollado, a la África, América Latina, algunas partes del sudeste asiático. En los países nórdicos es posible que una sociedad diga, voy a darle a todos los ciudadanos la matrícula cero de la educación básica y media, de hecho lo dan así, pero todos tienen acceso. Y con eso es suficiente para satisfacer esa necesidad porque no hay unas diferencias importantes de tipo social o socioeconómico entre los ciudadanos. Pongo esta foto porque el principio de justicia también tiene que ver con la forma como nosotros tratamos a los demás y les ayudamos a ascender, para acceder a los bienes y servicios, ascender socialmente. El apoyo que hace, que debemos dar los que estamos en unos niveles más altos de acceso a bienes y servicios a aquellos que tienen más bajo. Un periodista, un fotógrafo inglés, se fue de paseo, un buen fotógrafo, al África subsahariana, por debajo del Sahara. Y un día en una caminada de sus tours, pasó por el lado de este niño. Este niño está desnutrido, ustedes le ven que se le ven hasta las vértebras, se notan por el lado.
pérdida de grasa en la piel y de músculo y todo eso. Y estaba muriendo. Tan mal estaba que ya los gallinazos estaban rodeando. Ahí no sale sino uno, pero en otras fotos que después se conocieron, tomó pues varias fotos. Entonces este periodista le pareció muy interesante el hecho, tomó unas fotos y bueno, siguió su tour. Cuando llegó a Europa, nuevamente a Inglaterra, estaba en una convocatoria del premio Pulitzer de fotografía. Es un premio muy importante, un premio y con una buena asignación de libras esterlinas. Y resulta que se ganó el premio de fotografía Pulitzer de Gran Bretaña. Cuando se publica el premio y se publican todas las fotos que él presentó, empiezan personas a escribir a los diarios, a decir, bueno, ¿y el Señor qué hizo por ese niño? Y fue muy triste saber que el Señor ni siquiera verificó si el niño había muerto o estaba ya muriendo. Ni se preocupó porque los gallinazos estaban al lado del niño. Estaba marcando con un periodo premortem ya. Y esos cuestionamientos de, ¿usted qué hizo con el niño? ¿Buscó prestarle algún servicio, llevarlo a un dispensario, darle algo de alimento? Ah, no. Yo pasé y me pareció la foto interesante y la tomé y después vi que había ese concurso y la presenté. Pues miren que este señor fotógrafo un día toma la decisión de suicidarse y deja una nota donde él dice, ya no puedo vivir. ¿Cómo pasé frente a un ser humano que estaba muriendo y que necesitaba la ayuda? Y no se me ocurrió. No se me ocurrió darle la mano. No se me ocurrió cargar ese niño. Ahí ver si estaba pues, todavía en posibilidad de llevarlo a un centro de salud, darle un alimento de los que yo llevaba, alguna cosa. Simplemente verifiqué lo que estaba, la escena y me pareció bonita. ¿Dónde está mi humanidad? Y no pudo con eso, no fue capaz y finalmente pues él mismo se quitó la vida. Porque, y aquí vuelvo a nuestro principio de justicia, llama la atención, mire, no solo pues las sociedades en conjunto entregan esos beneficios a los ciudadanos atendiendo a la equidad, sino que las cargas también atienden a la equidad. Entonces, el que tiene más, tiene unas cargas mayores, pues cargas es impuestos o responsabilidades que el otro. Pero aquel que tiene mayor capacidad tiene que mirar al otro que no tiene y ver cómo bajo la solidaridad ayuda a que esa persona ascienda desde el punto de vista social y económico. Genera empleo, da unas condiciones adecuadas de empleo y de trato, y a veces pues aporta para la posibilidad de que accedan a bienes y servicios. Entonces, tercer principio, justicia. En países donde hay alta distorsión, digamos, desde el punto de vista social en términos de ese acceso a bienes y servicios, atender a los ciudadanos de acuerdo a la equidad, promover políticas públicas que fomenten la equidad y promover la solidaridad de quienes están en niveles más altos con aquellos que están en otros niveles. Y nos vamos al último principio, es el principio de precaución. Este principio es muy reciente, de este siglo, y nos plantea como la necesidad de tener gran cuidado, cautela, reserva, para evitar y prevenir daños que puedan surgir como consecuencia de las intervenciones en la sociedad, sin el respaldo científico que muestre que son efectivas, buenas para la sociedad, que tienen evidencia de inocuidad.
Voy a poner algún ejemplo. Una fumigación, por ejemplo. Uno podría, si vamos a fumigar, porque hay mucho animal X, Y o Z, pero hacer esa fumigación sin tener evidencia científica de que no le hace daño a los seres humanos, que es inocua para ellos, y que sí es útil para, por ejemplo, acabar con el mosquito Aedes, que es el que nos transmite el dengue, o el mosquito Anopheles de la malaria, etcétera. Esos dos elementos son fundamentales tener en cuenta al momento de tomar una acción de este tipo. Entonces, por eso dice, implica reforzar una actitud de prudencia, de cautela, cuando se toman decisiones sobre aplicación de nuevas tecnologías, nuevos procedimientos, etcétera, en una sociedad. Si estos no están basados todavía en un conocimiento científico, se llama evidencia científica, y no hay todavía claridad sobre lo que el daño o no, o sea, la inocuidad o no, para los seres humanos, debería irse más despacio. Que son las grandes discusiones que se han dado hoy con algunas intervenciones genéticas, por ejemplo. Hace eh, un año más o menos, un poquitico más de un año, en una reunión a la que yo asisto anualmente en Barcelona sobre desarrollo científico y ética. Allí presentan van a investigar, a presentar intervenciones interesantes desde el punto de vista investigativo, de nuevas cosas de salud, etcétera, pero también hacemos la pregunta por la ética. Entonces, la última vez, por ejemplo, pues la del año pasado, la última vez fue este año, que se tocaban otros temas que de pronto los mencionaré de lado, que son preocupantes realmente. Un científico está trabajando para eh, que poder, para personas que necesiten un órgano, por ejemplo, para un trasplante, se pueda tomar células de la epidermis, de la piel, llevarlas al laboratorio y bajo un proceso retrotraerlas a lo que se llaman células multipotenciales o pluripotenciales, a las células primarias, y luego lograr dirigir esas células hacia la creación de un órgano. Entonces, toman las células, las llevan allá y esas células multipotenciales las meten en un cerdito, pues abren un cerdito, le ponen las celulitas adentro y esperan que allí se reproduzca, por ejemplo, un riñón o un hígado, que luego lo sacarían y se lo pondrían al ser humano y no habría rechazo teóricamente, por lo menos, que todavía esto está en experimentación. Entonces, cuando le preguntamos al investigador, mire, y si de pronto las células no derivan hacia un riñón, sino hacia unas neuronas, a formar tejido cerebral, ¿qué pasaría? Entonces el señor, pues, muy honrado, dijo, no sabemos. No sabemos porque todavía no tenemos suficiente experiencia, conocimiento que nos permita garantizar que somos capaces de conducir las células hacia formar un órgano de la misma genética del donante de las células para que le sirva a él. Y que eso va a poder pasar por ese proceso, digamos, en el más bonito, como un, digamos, un lugar donde va a poderse incubar. Todavía no lo sabe. Igual pasó con uno que planteó que estaba en cicatrices cerebrales, estaban poniendo células de estas mismas, pero tratando de orientarla a crear tejido nervioso. Si no crean tejido nervioso, sino que salen otras células en ese cerebro de esa persona y no son neuronas, y empiezan a presionar el sistema nervioso. Todavía no sabemos. Entonces, eso es lo que plantea el principio de precaución, ¿cierto? Manejar con mucho cuidado
todo el riesgo tecnocientífico, todo el riesgo de nuevas tecnologías, nuevos inventos, nuevos medicamentos, etcétera, con mucho cuidado, hasta que no tengamos suficiente evidencia científica del beneficio que producen en los seres humanos y del no riesgo, o de un riesgo bajo, pues, o un beneficio alto. No sé si a ustedes les tocó oír, pues hace muchos años, a mí tampoco me tocó, no estaba yo todavía vivo, pero eh, hubo a algún científico se le ocurrió usar un medicamento para tratar la eclampsia. La eclampsia es esa crisis que le da a algunas mujeres, se les sube la presión y les producen convulsiones. Y entonces alguien dijo, este medicamento puede servirles. Y empezó a tratar. Y hizo una gran investigación dándoles ese medicamento para la eclampsia a un buen número de mujeres. Evidentemente la eclampsia se controló, pero se produjo la epidemia de malformaciones congénitas, no sé si la más grande, pero sí importante. Eso fue la talidomida. Todavía, o sea, muchos de esos niños que nacieron con malformaciones congénitas vivieron hasta finales del siglo pasado, pues que yo sepa. Y entonces muchos de ellos reclamaban, ¿por qué a mi madre le dieron ese medicamento? Porque se logró demostrar que los que habían recibido talidomida tuvieron malformaciones congénitas. Eso fue, digamos, en ese momento no se habla de precaución, lo cuento como una anécdota, pero en algún momento puede pasar eso. Cierto que un medicamento se autorice ya para utilizarlo en seres humanos o se haga investigación sin tener suficiente conocimiento sobre su inocuidad o los daños que hace versus el beneficio, ¿cierto? Aquí no resistió un análisis de riesgo-beneficio. A las mujeres se les quitó las convulsiones, pero su hijo nació con una malformación congénita. Esto no implica una restricción de la investigación, pero sí tener conciencia de la responsabilidad, de la gradualidad con que se deben hacer muchas intervenciones en personas, en las sociedades, ¿cierto? Porque a veces hay alto riesgo de daño. Otras veces, por ejemplo, en algunas intervenciones de estas genéticas, el riesgo parece es para las generaciones que vienen. Si cuando tocamos el material genético, el ADN con algo que llaman el CRISPR, que es cortar el material genético para introducir otros elementos en ese material genético, que es el cuestionamiento, por ejemplo, que hay cuando alguien dice yo quisiera hacer una intervención genética para que mis hijos tengan estas características, este color de ojos o esta estatura. O sea, para cambiar lo que la genética trae y va a trasladar de los padres a los hijos para impulsar otros resultados. La pregunta es, ¿y si fuera de obtener esos resultados, también producimos un daño porque no tenemos todavía el suficiente conocimiento y control del efecto? Entonces, terminamos. Hubo 4 principios éticos, digamos, llamémoslos tradicionales, porque son los que ya Bechan y Children plantearon, fueron aceptados por los bioeticistas, que son no hacer daño, proteger y respetar la autonomía de las personas, o respetar y proteger, hacer el bien, tratar a los demás como quisiéramos ser tratados, teniendo como ese criterio de que es hacerle el bien, pues tratarlos como nosotros nos quisiéramos ser tratados. Y el principio de justicia. Y se ha agregado un nuevo principio que ha ido ganando porque estamos en la época de la inteligencia artificial, de la Big Data,
de la manipulación genética, etcétera, de que muchas cosas tienen que usarse con gran cuidado porque podemos hacer daño. ¿Cuáles son las funciones entonces de la ética? En tu caso, la bioética, que es la ética contemporánea. Una es una función crítica, es un análisis de los comportamientos humanos en la sociedad de manera crítica, analítica. Segundo, la determinación de unos principios. Y habíamos planteado que el principio era una afirmación ética fundamental que cuando uno la conocía, la adoptaba, se volvía criterio, o sea, se volvía un elemento que le ayuda a analizar las decisiones y tomar buenas decisiones que van en un sentido de calidad de vida, de sostenibilidad de la especie, etcétera, etcétera. Y tercero, ayudar al ser humano a tomar decisiones que apunten a su propia vida, a su propia calidad de vida, a darle sentido a su vida, a ser feliz. Este es uno de los grandes elementos que la ética ha querido ir desarrollando y es tocando ese componente del sentido de la vida, el sentido de la vida. Hay un autor que se lo recomiendo que se llama Viktor Frankl. Este autor es un psiquiatra, ya murió, un psiquiatra austríaco que estuvo en los campos de concentración nazi. Allí fue llevado con su esposa y con sus padres. Eh, el papá murió en el campo de concentración por un tifus y a él lo apartaron de la mamá y de la esposa. Cuando salió del campo de concentración se encontró que ellos dos habían muerto en los hornos crematorios. Pero este señor, desde que estaba en el campo de concentración, dijo, tengo que encontrarle sentido a lo que, a lo que estoy haciendo acá para tratar de lograr algún día salir de esta situación, poder ser feliz. Entonces, por ejemplo, cuando estaba trabajando en los ferrocarriles que los ponían, él decía, si yo miro solo, estoy trabajando para el ferrocarril de los nazis que nos están poniendo en esta situación, dejo de trabajar y entonces seguramente me mata. Si yo no como la comida porque está muy maluca, me debilito. Si mi meta es ser libre, ser un hombre libre, y que pueda, por un lado, denunciar a la humanidad lo que ha pasado de inhumano aquí, tengo que encontrarle sentido. Voy a comer, voy a trabajar bien para mantenerme vivo y un día salir de esta prisión, pues de ese campo de concentración. El libro se llama El hombre en busca de sentido. Dice que lo más importante en la vida de un ser humano es que ésta tenga sentido, que lo que hace valga la pena para él. Y le preguntan un día al doctor Frank, ¿usted por qué cree que, por ejemplo, los suecos son los que tienen el índice más alto de suicidios en el mundo? Después de compitiendo un poco con los de Nueva Zelanda. Y él dice, porque los suecos depositaron en el tener todo el esfuerzo de su sociedad. Y los seres humanos no somos felices ni le encontramos sentido a la vida cuando simplemente tenemos todo. El joven sueco no tiene que luchar por nada. Su sociedad le da todo. Algunos entonces dicen, tengo que buscar algo que beneficie a otros y encontrarle un sentido a la vida. Y entonces hay misiones de jóvenes suecos que se van a la África, ya profesionales, a América venían, no sé si ya vienen mucho menos, etcétera, a prestar servicio social para encontrar un sentido a su vida. Y entonces poder ser feliz y no terminar en esa desazón de que, para qué vivo.
Entonces, esta es una función que tocaremos un poquitico más adelante, muy importante. Recogiendo tres funciones de la defensa: función analítica, crítica, etcétera, del comportamiento humano, con miras a mejorar ese comportamiento, esa determinación de unos principios que los adoptemos como criterio para iluminar la toma de decisiones y tomar buenas decisiones, y tercero, pues encontrarle el sentido a la vida, la felicidad. Porque es que el ser humano es el único ser que hace historia. Es el único ser que se pregunta por su pasado, que se pregunta por su futuro. En el pasado para conocerlo, recrearlo, aprender de él en el futuro, como un horizonte de posibilidad. Y entonces el único que le da sentido a las cosas. Pero igualmente es un ser que termina siendo consciente que el pasado no lo puede cambiar y que no es dueño de su futuro. Es dueño solo del presente. Y si quiere construir un futuro, tiene que vivir el presente. Un día le dicen a Galileo Galilei, que era el sabio que defendió que la Tierra giraba alrededor del Sol y no lo contrario, y que casi la Inquisición pues lo condena. Un día le pregunta, estaba cumpliendo años, y le dice: maestro Galileo, ¿usted cuántos años tiene? Mire, este hombre inteligente la contesta: no sé cuántos años tengo. Dicen: pero ¿cómo no sabe? Usted sabe cuánto nació, entonces cuánto está cumpliendo. Digo: es que esos años ya no los tengo. Los años que ya viví, ya me los gasté, ya no los tengo. Solo tengo los que me faltan por vivir. Pero los seres humanos no tenemos capacidad de identificar cuántos nos faltan por vivir. Y por eso tenemos que vivir, no sino el presente, tenemos que vivirlo muy bien. Y la vida es un vivir presentes bien. Por eso él incluso después, como en otro conversatorio, parece pues son de esas anécdotas que quedan en la historia, que decía: por eso, si uno quiere a alguien, le tiene que decir hoy que lo quiere. Porque si dice, yo le voy a decir mañana, puede que mañana no estés vivo, o puede que él no esté vivo mañana. Entonces no pudiste decirle que lo querías. Entonces, ese entender que los seres humanos sí tenemos conciencia del pasado, podemos conocer nuestro pasado y ojalá hayamos aprendido mucho de él, pero no lo podemos cambiar. Está ahí, es un dato. Pero que el futuro, no sabemos cuánto tenemos de futuro. Entonces, tenemos solo presente. Como, perdón, me devuelvo, como los seres humanos somos un constructo diario. O sea, esa palabra no me gusta mucho, constructo, pero lo que quiero decir es: los seres humanos no somos una realidad determinada. Los seres humanos nos vamos haciendo, incluso haciéndonos cada vez más seres humanos, o sea, haciéndonos cada vez más humanos. Por eso vamos a hablar de la humanización. No diría, no tiene sentido. O cómo se habla de humanización, somos hermanos, seres humanos, tenemos que humanizar. Tenemos un potencial humano, pero lo tenemos que desarrollar. Y vivir en alguna forma es ir avanzando en ese proyecto de vida que nos hace cada vez más humanos. Y por eso vamos a terminar hoy hablando de las relaciones vitales del ser humano. Las relaciones fundamentales que tiene que manejar todo ser humano en su diario vivir, para ir haciéndose cada vez más humano, pero al mismo tiempo cada vez más feliz, y poder, digamos, al final de la vida decir: confieso que viví, o sea, con profundidad. Y bueno, después lo mencionaré, más bien voy a ir adelantando un poquito. Pongo esta bonita
frase y fotico del Principito, ese libro de Antoine de Saint-Exupéry, que ha sido el libro más editado en el mundo, solo superado por dos, la Biblia y el Corán, claro, dos libros sagrados de dos religiones grandes. Pero después de este librito, que parece un libro para niños, que es todo un análisis de la existencia, del desarrollo de la vida, del sentido o no de la vida. Y entonces Saint-Exupéry dice, lo esencial, lo fundamental es simple y sencillo. Lo que vamos a ver enseguida es simple y sencillo, pero es lo fundamental de una vida profundamente humana. Entonces, tenemos cuatro relaciones vitales. La primera es la relación con los seres de la naturaleza y con las cosas, los objetos materiales. La segunda, con los otros seres humanos y con esos seres humanos congregados en lo que llamamos sociedad. La tercera, relación con nosotros mismos, con nuestro ser, con el sentido de nuestra vida. Una relación compleja. Y la cuarta, la relación con el absoluto. Vamos a describir un poquito cada una de estas relaciones. Primera relación vital, con los seres de la naturaleza y con las cosas. Entendidos por seres de la naturaleza, los seres vivos, pero también el hábitat, las plantas, etc. Y las cosas, los sujetos materiales. En esta primera relación vital hay dos elementos esenciales, dos valores esenciales que tenemos que desarrollar para vivir bien esta relación. Primero es el respeto. El respeto por los seres vivos. La relación nuestra con los seres vivos y con la naturaleza, que también es viva, simplemente en un esquema de vida diferente, debe estar mediada por ese respeto. Eso implica que tenemos que abandonar una idea que durante mucho tiempo predominó en nuestro mundo, y era que nosotros éramos los reyes de la naturaleza, que nosotros teníamos derecho a hacer con la naturaleza lo que quisiéramos. Entonces me gusta el tiro al blanco, me voy y pongo a salir unas palomitas y las voy matando para disfrutar el tiro al blanco. O me voy a los toros y pongo a sufrir a esos animales con eh, los voy limitando, los voy minando para luego matarlos. Y luego es un espectáculo. O tumbo los bosques, o contamino las aguas. Porque creo que puedo hacer cualquier cosa con ellas. Cuando yo desarrollo ese principio de respeto o característica o valor del respeto frente a los otros seres de la naturaleza, empiezo a actuar en una relación mucho más humana que cuando simplemente estoy. Mire que hoy estamos viviendo los efectos de nuestra destrucción del medio ambiente. Así es que podemos hacerlo, entonces podemos quemar los bosques, podemos tumbarlos, etcétera, etcétera. Y mira el calentamiento global, el deshielo de los polos, el deterioro de la capa de ozono, el aumento del cáncer relacionado con eso, etcétera. Entonces, este es como frente al la relación vital que es con los seres vivos y la naturaleza, entendida como un ser vivo. Es el respeto. Yo creo que en el mundo de hoy, pues podemos ir avanzando, vamos teniendo mayor conciencia de lo que implica ese respeto por los seres vivos. Porque por lo menos, no sé, le da a uno esperanza ver que en muchas escuelas, jardines infantiles, etcétera, le enseñan a los niños a respetar los animales, a cuidarlos, a respetar las plantas, a no contaminar, a no dañar
la naturaleza. Entonces esperamos que a medida que esas generaciones y que sean una masa crítica, o sea, grupos muy grandes, vayan cambiando ese concepto. Por eso vamos a mencionar después que hoy está muy cuestionado el que nosotros podamos hacer con los animales lo que queramos. Cada vez hay más restricciones, cada vez más. E incluso ya se va hablando de las responsabilidades de los humanos con los animales. La segundo valor es esencial, es la libertad frente a las cosas. El respeto por los seres vivos y la naturaleza y la libertad frente a las cosas. Esto hace relación a esa capacidad de no dejarse esclavizar uno, de no perder la autonomía, de no creer que la vida es mejor entre más cosas tengamos, que los objetos, las cosas nos traen la felicidad, porque a veces nos la quitan. Este aparatico que es tan útil, el celular, si no lo manejamos bien, nos daña muchas características de nuestra propia vida. Esa reunión familiar al almorzar y donde todos almorzábamos y comíamos, conversábamos. Hoy a veces comemos y cada uno está mirando su celular y mandando mensajes, pero no hay una. Y entonces los padres a veces no podemos darnos cuenta de ciertas condiciones de los hijos porque es que no hay un diálogo, ¿cierto? Por eso Antonio de Melo, que fue un jesuita hindú, un hombre muy sabio, en un libro que se llama El canto de la rana decía, tenemos que ser capaces de aprender a vivir ligeros de equipaje. Ligeros de equipaje es no apegados a las cosas materiales. Y les voy a contar una historia que viví yo, que me enseñó muchas de las cosas que nos pasan, tenemos que aprender de ellas. Tenía un compañero, un amigo, que hoy todavía es amigo, pero pues en la historia que voy a contar, era mi compañero de trabajo. Trabajábamos en una institución, ambos. Y teníamos una bonita costumbre, que era que todos los días nos buscábamos en algún momento del día para decir, vamos a tomar el café. Entonces teníamos como un rito, que era ir todos los días en algún momento a tomarnos un café y sentarnos y conversar un ratito. El tomar el café era como, llamémoslo así, la disculpa para podernos sentar y conversar de muchas cosas que nos pasamos. Nos teníamos bastante confianza. Un día en uno de esos cafecitos me dice mi compañero y amigo, estoy feliz. ¿Qué pasó? Por fin logré lo que tanto había anhelado. Me compré un Mercedes-Benz y estoy feliz. Yo pues le dije, y quiero mostrártelo ahora. Ya, no, bueno, te felicito, espero que eso contribuya a tu felicidad. Fue y me mostró el carro, muy bonito. Me contó igual que para ello había tenido que vender el que tenía, entregarlo y tomar un crédito muy grande. Y siempre le quedaba gravoso, pero que estaba feliz. Un tiempo después me encuentro con su señora. Yo la conocí también pues, de la señora porque teníamos reuniones en común. Él tenía pues un matrimonio con esta señora y tenían un hijo, un niño como de unos 5 años. Encuentro con la señora y bueno, conversamos algunas cosas y le dije, ¿cómo va con el Mercedes? Me dice, José, el Mercedes nos dañó la vida. Yo, ¿qué pasó? Y me dijo, mira, la vida empezó a girar en torno al Mercedes. Todos los sábados, mi marido, hola, ex Pedro Juan, salía con el niño y lo llevaba a un parque a jugar fútbol. Ya llegaban otros papás con otros niños y les armaban su juego, les ayudaban, les enseñaban, disfrutaban todo el sábado en la mañana. El niño venía feliz y mi esposo también contento. Desde que compramos el Mercedes, los sábados lo único que hacemos es lavar el carro.
todos los sábados, los tres, el niño pues ayuda con alguna cosita, trayendo a un cepillo, una cosa, los demás lavando el carro. Los domingos solíamos salir fuera de la ciudad, a ir a un pueblo, a almorzar, a comprar algunas verduras, cosas de esas. Siempre teníamos un programa. Dejamos de salir, porque mi esposo decía, es que lavamos el carro ayer, nos vamos a ir por esos pueblos con tanto polvo, etcétera, las carreteras no muy buenas, se ensucia el carro y entonces el lunes que yo vaya a la institución, a la universidad, o vaya a mi consultorio, a un colega médico, va a estar el carro sucio, etcétera, ¿no? Entonces, el domingo dejémoslo quieto para yo poderme ir con mi carro bien limpio. En la semana, un carro tan costoso como no. Dijo, el niño se le prohibió comer en el carro porque ensuciaba el carro. Se le lo regañaba cada momento porque pisaba los, eh, los asientos. Cuando cerrábamos la puerta un poco duro, decía, usted no considera el carro, lo que costó, etcétera, lo van a dañar. El día que se le rayaba un rayoncito aparecía, pasaba mal genio el día. Un día incluso me llegó a mí a mostrarme un rayón y me dice, mira lo que me hicieron aquí. No, ¿te parece? Bueno, le dije, pero eso es un objeto, es algo para que te sirva. No te pongas tan mal con eso. Te parece que te hicieras un rayón en el corazón, porque sí, pues no, ya no es que te lo hubieras rayado, etcétera, pero tienes que aprender a convivir con eso porque te va a pasar muchas veces. Bueno, no. Entonces, después de haber hablado con la señora y eso, un día tomé una decisión. Voy a ser franco con mi amigo. La amistad me da esa libertad de poder hablarle Vas con a dormir con cuidado. Andrés Escalón también. Por favor, cerramos Tere, cerramos el micrófono. Y entonces dije, voy a hablar con él. Voy a aprovechar la amistad y espero no molestarlo. Entonces nos sentamos a tomar el café. Y le dije, fulanito, ¿sabes que he llegado a una conclusión? Tú no compraste Mercedes-Benz. Me dice, pero ¿cómo dices eso si yo te lo he mostrado, lo conoces, está ahí en el parqueadero incluso? Dije, no, yo he llegado a la conclusión de que el Mercedes-Benz se compró un esclavo médico, especialista, para que lo cuide. Y entonces estás haciendo bien tu papel de esclavo y a tu familia la has llevado a lo mismo. Están todos en función de cuidar el carro. Sí se justifica. Él en ese momento se molestó un poco y dijo, tienes envidia, que tú no tienes que comprar ese carro, etc. Pero yo vi que le dije, no te quiero molestar, solo quiero que lo pienses, no más. Bueno, dijo. Y no volví a tocar el tema. Dije, no, yo toqué respetuoso. Simplemente lo hice porque lo quiero como amigo y quiero esa familia. Pues unos mesecitos después, un día lo llegó como muy contento y me invitó al café. Me fue a tomar el café y me dijo, te tengo una buena idea. ¿Qué pasó? Vendí mi Mercedes, me compré un Mazdita, recuperé mi libertad, volví a jugar con el niño los sábados, volví a salir con mi familia en un carrito sencillo que compré a los pueblos a mantener esa vida de familia. He recuperado mi libertad. Si era un esclavo. Miren ustedes, él no pensó. Entonces, ¿eso quiere decir que es mal comprar un Mercedes? No, no. Sino convertir esos objetos en algo que creemos que nos van a hacer felices. En el mejor carro, o no sé, el mejor televisor, el mejor apartamento, mejor ropa. No nos hace felices. Son elementos que tenemos que utilizar para la vida y que podemos disfrutarlos. Pero nos tenemos que preguntar si nos deterioran la calidad de vida. A él fuera de su comportamiento, era costoso pagar esas cuotas. O sea, también les reducía su capacidad económica para hacer otras cosas. Cuando descubrió eso, lo abandonó.
Por eso, libertad. Alcanzó la libertad que antes la había perdido. Y así deberíamos preguntar. Yo insisto mucho en esto porque me parece que es uno de los elementos que la vida ética ha logrado introducir en esa llamada a los seres humanos a ser felices, a tener sentido en la vida. Les cuento otra muy cortica, que fue ya un aprendizaje para mí. Yo compro muchos libros, me gusta mucho leer, es uno de mis hobbies. Leer y viajar son como mis hobbies fundamentales. Compro muchos libros, yo los leía, los prestaba pues a quienes querían en mi familia, etc. Y luego los ponía pues en una biblioteca. Ya tenía una gran biblioteca, pero gran biblioteca en el sentido de toda una pared de la pieza con libros. Después tuve que, en otra habitación que teníamos para como un huésped, pues monté otra y empecé a llenarla. Pero cada 6 meses me tocaba un rito. Invitaba a la señora del servicio, la que me ayudaba, y entonces bajábamos los libros, que había que limpiarlos, los veíamos envejecer, los libros van envejeciendo. Y si ustedes los miran, no es lo mismo un libro nuevo que un libro que ya lleva ahí. Claro, carga polvo, lo limpiamos y los volvíamos a organizarlos. Eso es un trabajo duro de una tarde, de una mañana. Hasta que un día me pregunté, ¿se justifica este rito? Esos libros yo no los vuelvo a leer. Uno, muy pocos libros los lee 2 veces. Tal vez El Principito y unos pocos. A Elizabeth Lubero la he leído varias veces, algunos de sus libros, no todos, porque me sirven para mis conferencias, me gustan, etc. Pero la mayor parte de los libros no los ponemos en la biblioteca y ahí quedan. Entonces dije, sí justifica esto. Cuando tanta gente quisiera leer, los libros son muy costosos. En el mundo de hoy son muy costosos los libros. ¿Cuánta gente quisiera leer esos libros? Y yo lo tengo aquí guardado, esperando que el día que me muera, pues los herederos vean qué hacen con él, ¿cierto? Entonces tomé una decisión de regalar mi biblioteca a una biblioteca de un barrio popular de la ciudad de Medellín. Solo dejé aquellos libros que cumplían una de estas condiciones. Uno, que me lo hubiera dado el autor. Hace poco, por ejemplo, un estudiante mío, que hoy es un ginecólogo prestigioso, escribió un libro y me mandó a mi apartamento el libro con la dedicatoria que me llegó al alma, a mi profesor. Este libro que muestra mi vida como médico y ginecólogo, con gran aprecio, un abrazo. Eso, ese libro yo no lo puedo regalar. Pues que esa dedicatoria trasciende el libro. Entonces, ese YouTube no lo voy a regalar. Lo mismo que aquellos que necesitaba consultando para sus conferencias, clases, etc. Pero los demás los regalé. Entonces, en una columnita del periódico de la ciudad que yo tenía hace un tiempo, escribí un artículo que decía, donemos las bibliotecas personales. Y entonces invité a la gente a que se hiciera la pregunta si justificaba seguir simplemente guardando libros para recoger polvo y envejecer. Y entonces eh, invité a eso. Un empresario de la ciudad un día me pone, uno tenía que poner en los artículos abajo el email para que si le querían escribir los que lo leían. Me escribe un empresario, se identifica y me dice, me gustaría hablar con usted. Bueno, entonces cuadramos un café, que es como la oportunidad para conversar. Nos encontramos eso en un sitio que se llama Juan Valdés, de Buen Café Colombiano. Este señor me contó que tenía una gran biblioteca. Era un hombre rico, vivía en un barrio, digamos, de clase alta de la ciudad, y que tenía una gran biblioteca. Y que se mantenía muy orgullosa de ella. Y que él pensaba que esa era la herencia mejor que le iba a dejar a los hijos. Entonces, que le había llamado la atención que yo dijera, no, regálese, no deje, sino propusiera eso. Yo le dije, vean, ¿usted cree que esa es
digamos, como lo más importante que le va a dar a sus hijos, más que el dinero, más que otras cosas. Hable con sus hijos, pregunte, a ver qué le dice. Pues conversamos de mucho y el por qué yo defendía esta tesis. Pues se llegó a la casa, en fin de semana invitó a los dos hijos, un hijo y una hija, casados, a almorzar, y en el almuerzo le dijo, les quiero hacer una pregunta. Y me contestan, por favor, con sinceridad, ¿ustedes qué piensan de mi biblioteca? Y la hija le dijo, papá, que el día que te mueras es un estorbo para nosotros. Vamos a buscar quien se lleve en un camión esos libros. Nuestro apartamento no cabe en esos libros, pero además no queremos tener. Los que nos han gustado, tú nos los has prestado y los hemos leído, pero no vamos a quitar espacio. Y este hombre descubrió que lo que él había vuelto como un ideal, una gran biblioteca para darle a sus hijos, y ellos sentirían orgullosos de la biblioteca de papá. Los hijos estaban pensando en de qué manera papá, ¿qué vamos a ir con la biblioteca? Mira. Y entonces me buscó y me dijo, yo quiero regalar mi biblioteca como lo hizo usted, y lo acompañé a esa biblioteca y regaló su biblioteca, dejando también pues unos libros. Un día me llama y dijo, estoy hoy con nostalgia en la biblioteca. Eso que usted me dijo de regalarla para que los libros siguieran su camino, mucha gente los leyera, que no tienen acceso a los libros, ¿eso sí se hará? ¿O yo simplemente perdí mi biblioteca? Le dije, vamos a la biblioteca, donde donamos los libros. Y vamos a mirar los libros, que usted sabe que a los libros en la biblioteca les ponen un papelito donde van. Y aparece cuántas veces lo han prestado, etcétera. Y ustedes no saben la emoción de este señor cuando empezó a pedir el libro tal. Miraba, ay, mira, este libro tiene ya hasta varias hojitas de lo que lo han prestado. El otro, se le salieron las lágrimas diciendo, yo no pensé que esto fuera así. Y yo guardando esos libros sin que nadie más los leyera, cuando mis hijos o mi esposa quería leer, nadie más. Y hoy están prestando servicio en una comunidad de escasos recursos. Es ser capaz de desprender, de dejar. Miren, y por último, sobre este punto, miren sus closets y verán cuántas cosas tienen guardadas que ya no les sirven, pero que a otros seres humanos les sirven. Y entonces, sean ligeros de equipaje, entreguen eso. Y lo que tengan, pues sí que les sirva a ustedes, pero no se apeguen a él. Entonces, primera relación vital con los otros seres vivos, respeto, con los objetos físicos, etcétera, pues con las cosas, libertad. La segunda relación vital con los otros seres humanos y con la sociedad. Esto implica, ya lo hemos dicho, el ser humano es un ser con nosotros no podemos vivir solos. ¿Solos en qué sentido? Dependemos de otros. Nosotros no somos como unas especies animales que el animalito nace y al poco tiempo se para y empieza a amamantar de la madre y después se abre camino solo. Nosotros necesitamos de otros para muchas cosas. Y cuando estamos pequeños sí que lo necesitamos. Y cuando estamos en la tercera edad terminamos generalmente necesitando mucho los otros que nos cuiden. Entonces somos ser con nosotros, no podemos vivir. Pero eso implica el aprendizaje de la convivencia en medio de la diversidad, en medio de la diversidad. Un día en una conferencia en un hospital, me dice, de estos temas, me dice una auxiliar de enfermería, una niña jovencita, como de 25 años, me dice, doctor, ¿a usted no le parece que a mí me toca muy duro el trabajo? Le digo, ¿por qué lo dices? Digo, mira, somos tres en el servicio del hospital. El que servicio es un servicio pequeño de algunas ayudas. A mí me toca trabajar con una compañerita que es neurótica, mantiene brava, y la otra es muy tímida, no habla nada. ¿No le parece muy duro trabajar con dos personas así? Yo la miré y le dije, seguramente, pero te voy a hacer una pregunta. Me la vas a pensar y me respondes lo que piensas. ¿Te gustaría trabajar con dos cloncitas? O sea, dos igualitas. Pero que los clones son que lo reproduzcan a uno exactamente. Entonces, trabajar con dos exactamente como uno. Esta niña puso a pensar y de pronto me dice, ay doctor, ¿y de qué hablaríamos? Y he ahí, empezaste a descubrir el valor de la diversidad.
Sí, evidentemente puede ser a veces difícil relacionarse con la que es neurótica y a veces te molesta que la otra pues sea tan tímida que hable poco. Pero la diversidad nos permite compartir, nos permite aprender muchas cosas, ver otras visiones del mundo. Tenemos es que aprender a convivir en medio de esa diversidad. La diversidad en la naturaleza no es un defecto de la naturaleza, es la riqueza. No es lo mismo cuando, imagínense, cuando uno va por unas carreteras y tiene curva, etcétera, pero ve un monte, después ve un páramo, etcétera, esa diversidad es la bella, que si todo fuera exactamente igual. Y ya lo habíamos dicho, eh, que todo lo que hacemos a los demás actúa como un boomerang. En una conferencia que nos dio sobre la compasión, el Dalai Lama, hace unos años, decía, en esta vida, la frase que puse ahí, todo es como el boomerang. Nuestros actos y palabras regresan a nosotros, tarde o temprano, con asombrosa exactitud. Todo lo que hacemos es una siembra, es la semilla que tiramos. Y de pronto empieza a revivir esa semilla. Si esa semilla es de bien, de cosas buenas, de solidaridad, de filantropía, etcétera, etcétera, de buen trato, etcétera, eso es lo que vamos a recibir. Y si no, lo contrario. Por eso todo lo que hagas a otros, finalmente te lo estás haciendo a ti mismo. Tarde que temprano, regresa. Y ese bien que haces, tarde que temprano, regresa. Entonces, ¿qué es lo esencial en esta relación? No hacer daño. La base, nos dice la ética. Respetémosle la autonomía a los demás. Seamos solidarios. Hagámosles el bien y seamos justos y propongamos la justicia. O sea, esta relación con los demás está intrínsecamente relacionada con los principios éticos. Lo que quieren es que esta relación sea muy buena y que con los congéneres hagamos sociedades pacíficas, donde seamos felices y podamos ayudar a otros a ser felices. Es una frasecita que solo se las dejo allí de un libro muy antiguo, la Torá, que dice, si no te amas a ti mismo, ¿quién lo hará? Pero si solo te amas a ti, ¿quién eres? Y si no, ahora, si no cambias ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Es esa pregunta, lo vamos a ver en la posterior relación, aunque vamos a dejar ya en esta, esa pregunta por, bueno, ¿cuándo conduzco mi vida para ser feliz? Y el paro aquí. Entonces, hoy hemos visto pues, los principios éticos, los terminamos, vimos dos cositas, tres cositas sobre la ética en términos de sus funciones y nos metimos a las relaciones vitales del ser humano. Vimos la primera, la relación con los seres vivos, con la naturaleza y con las cosas o objetos materiales, respeto, libertad. Y esta segunda, la relación con los otros seres vivos. El entender que finalmente lo que hacemos a estos seres vivos, a la sociedad, no lo hacemos a nosotros mismos, porque actúan como un boomerang que regresa. Entonces, son semillas que sembramos y que vamos a recuperar posteriormente. La próxima vez vamos a ver el tercero, que es la relación con nosotros mismos, con nuestra entidad de vida, y la relación con el absoluto, que es bastante importante, con Dios, la eternidad, la trascendencia, como lo queramos llamar. Y vamos a pasar a unos aprendizajes básicos ya, para poner en práctica, digamos, muchas de estas cosas y ver las grandes áreas de la bioética y, digamos, concluir algo en ese sentido. Para luego, como les decía, después en la última sesión, pues hablar un poco de la humanización y de un dilema ético del mundo contemporáneo, porque no podemos hablar de todo, pero de uno de ellos, que es la eutanasia. Les deseo una feliz noche, espero pasen una buena semana y nos volvemos a ver dentro de 8 días.
Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Mucho gusto. Buenas noches. Adiós. Gracias, doctor. Adiós, Buenas que la noches. Una pasen muy clase bien. espectacular. Gracias. 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 Buenas Buenas noches noches a todos. para todos. Buenas noches. Que descanse. Gracias. Gracias a usted. Que esté muy bien. Hasta luego.